próximos minutos analizaremos estas cuestiones con Juan Carlos Canudo, que es director general de inversiones en Solventis. Juan Carlos, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos estos minutos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Juan Carlos, hoy por supuesto estamos vigilando de cerca el dato de PIB de Estados Unidos, un dato que nos indica por el segundo trimestre consecutivo una contracción en la economía de la principal potencia del mundo, 0,9% de retroceso interanual. Esto sobre el papel, la teoría económica, lo que nos indicaría es una recesión técnica. Hemos estado analizando este dato con algunos expertos a lo largo del día de hoy y lo que nos están indicando muchos de ellos es que, bueno, realmente hay que interpretar, hay que tener en cuenta otros fundamentales antes de aventurarse a hablar de una recesión en Estados Unidos. ¿Cuál es la lectura que debemos hacer de este dato? Bien, en primer lugar, el dato no ha sido un dato positivo. Es un dato que sorprende, además, frente a una expectativa de crecimiento del 0,4%. Y adicionalmente nos indica que en todos sus componentes, principalmente en los componentes de inversión, donde todos y cada uno de ellos son negativos, bajan, todo lo que es inversión tanto residencial como no residencial y en inventarios. Y además, y sobre todo, por la parte de consumo, donde si bien el consumo logra crecer un 1%, luego se sitúa por debajo de las expectativas. Es en general un dato malo, no esperado, que no se esperaba que fuera negativo, pero es un dato del pasado, y ahora lo que el mercado está ya empezando a descontar es qué va a pasar en los trimestres sucesivos. Y de momento los mejores indicadores que tenemos de esta misma semana son los indicadores que gran parte de las empresas americanas y europeas están publicando en relación al segundo trimestre, pero también dando su guidance, su expectativa para los próximos trimestres. Y aquí estamos viendo un poco de todo, pero sí que nos está sorprendiendo más hacia la parte positiva. Estamos viendo que bastantes sectores están protegiendo bien sus márgenes y no están habiendo los descensos en volúmenes que podrían esperarse a priori, ¿no? Por tanto, este es un mal dato, efectivamente, es un mal dato de crecimiento, pero ahora el mercado se enfoca ya al futuro y habrá que esperar al tercer trimestre, a finalizar el tercer trimestre, para efectivamente ver si entramos en una recesión en la economía más importante del mundo o estamos frente a una desaceleración económica. De hecho, indicabas, ¿no?, cómo bastantes sectores están protegiendo bien sus márgenes y en el statement, en el comunicado oficial que hemos visto por escrito por parte de Joe Biden, él sacaba pecho del buen estado de salud, por ejemplo, del sector manufacturero. Por supuesto, también ha hecho mención a la fortaleza del mercado laboral que todavía se está viendo en Estados Unidos. Entendemos, por tanto, que hay fundamentales de la economía que todavía están manteniéndose robustos. Por tanto, claro, ahí está la cuestión, ¿no? Bien indicabas, ahora mismo tenemos que ver si estamos en una recesión, si podemos hablar más bien de una desaceleración económica. Jerome Powell mantenía ayer que él no veía una recesión y que no necesariamente Estados Unidos tenía que encaminarse hacia una, pero claro, teniendo en cuenta el dato de PIB que hemos tenido hoy, una de las posibles vertientes que se nos plantean ahora es la posibilidad de que la Reserva Federal en la próxima reunión en septiembre levante un poco el pie del acelerador. Quizás podríamos hablar de una subida en 50 puntos básicos más bien para no acelerar todavía más esa desaceleración, valga el juego de palabras. ¿Cómo ves, cómo contemplas este escenario? Es probable que ese escenario, si encadenamos una serie de datos flojos en la parte de crecimiento, pero yo creo que el debate importante está en otro ámbito en relación a la FED, y es el hecho de que la FED, con su aceleración en la subida de tipos, nos ha dicho que este año el ciclo monetario alcista probablemente se va a acabar. Y se va a acabar porque han preferido acelerar e incrementar los tipos de interés para hacer todo lo posible en el freno de la inflación, sobre todo porque estamos enfrentándonos a una inflación motivada por factores de oferta, por toda la problemática que ha habido en la disrupción de la cadena global de producción, el incremento
exabrupto de las materias primas en general, que ahora están corrigiendo, por cierto, y que puede ser un factor atenuante para próximos datos de inflación. Entonces, suba 50 o suba 75 puntos básicos en la próxima reunión, yo creo que la lectura más importante es va a ser asegurar que la Reserva Federal este año va a finalizar el ciclo de subida de tipos y con ello un poco los factores que hasta ahora habían empujado la inflación al alza van a empezar a retroceder, de forma que con un poquito de suerte el círculo vicioso se va a convertir en un círculo virtuoso. Las materias primas van a seguir cayendo, vamos a ver si el petróleo y el gas natural acompañan, el precio de los alimentos va a empezar a ceder porque las materias primas asociadas también lo están haciendo y eso nos va a permitir de cara a los próximos meses ver tasas de inflación más contenidas. Juan Carlos, ¿cómo viste en general ayer el discurso de Jerome Powell y sobre todo cómo intentó crear, ¿no?, las preguntas de muchos periodistas? Evidentemente muchas preguntas iban enfocadas al dato de PIB de hoy, a la recesión, pero nos quedamos sobre todo con algunos mensajes. Bueno, respecto al PIB, sobre todo nos quedamos con que él utilizaba la expresión que esto era un grano de sal, ¿no?, como para queriendo restarle importancia al dato, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la primera lectura, todavía nos enfrentamos a revisiones de esta cifra, pero nos llamó la atención también cómo utilizó ese meeting by meeting, que ya oímos por parte de Lagarde la semana pasada, diciendo que ahora mismo el mensaje no va a estar tan telegrafiado como ha estado hasta el momento, diciendo que van a seguir muy dependientes de los datos, pero que ya no van a ofrecer esas guías tan concretas como hasta el momento. Esto, ¿de qué forma puede repercutir sobre un mercado que, como bien indicabas, ¿no?, ya está intentando aventurarse hacia escenarios futuros? Yo creo que lo que nos está diciendo la Reserva Federal es justamente lo que intentaba transmitir antes, ¿no?, que de alguna forma el ciclo de tensionamiento monetario se estaría acabando en los próximos meses y que la magnitud, la posibilidad de acabar entre un 3,25 o un 3,75 en el tipo de intervención va a depender un poco de los próximos datos, ¿no? Evidentemente, si la inflación no corrige de ninguna manera, pues bueno, entonces posiblemente tengamos una nueva sorpresa, pero en la medida en lo que él nos anticipa que la inflación debería remitir, pues esas dos próximas subidas pueden estar entre el 50 y 75. Yo creo que va a jugar un poco con esas magnitudes. Pero en principio la idea que yo creo que nos quiere transmitir es que estaríamos cercanos ya a esa finalización de la política monetaria restrictiva. De hecho, si vemos los futuros, las expectativas futuras de los tipos de los Fed Funds, pues creo que a partir de junio del año que viene están ya cayendo, están descendiendo, con lo cual digamos que reitera ese discurso. Una última cuestión, Juan Carlos, teniendo en cuenta que este escenario, ¿por dónde pasan ahora mismo las oportunidades de inversión? ¿Cuál es la estrategia que estáis manteniendo de Solventis? Bueno, es cierto que hay todavía muchos datos por venir y hay incertidumbre importante en el mercado. Sin ir más lejos, en Europa nos preocupa mucho qué pueda pasar con el gas, ¿no? Si van a cortar el suministro en Nord Stream y nos vamos a quedar sin gas, ¿no?, por decirlo crudamente. Entonces, este es un factor que puede incidir mucho en los mercados, pero un factor binario. Ahora mismo es complejo decir con una probabilidad más o menos cierta que puede pasar, ¿no? Pero sí que vemos también que muchas de las incertidumbres que teníamos hace 3-4 meses atrás, pues poco a poco van cambiando, ¿no? Decía, por ejemplo, la corrección de las materias primas. Podemos hablar también de una situación de la política monetaria algo más clara
Hace 3 meses estábamos justamente en la aceleración, ahora parece que ya esto de alguna forma debería tender a moderarse. Por tanto, las condiciones poco a poco han ido cambiando y nosotros pensamos que en los próximos meses los mercados de riesgo, los activos de riesgo deberían tender a estabilizarse y muchas cotizaciones que ya están reflejando, sobre todo el mes pasado en junio, donde vimos los mínimos, ¿no? en muchos mercados, reflejaban ya pues, en muchas situaciones ya una recesión, ¿no? Una recesión clara, no un debate entre desaceleración o recesión, sino una recesión clara. Desde este punto de vista pensamos que sí que ya podrían haber oportunidades interesantes. Desde luego, en el ámbito de la renta variable podríamos empezar a ver algunas oportunidades interesantes, pero también en el ámbito de la renta fija privada, de los sectores privados, donde los diferenciales se han tensionado en gran cantidad, en gran magnitud, y ahí pensamos que pueden haber oportunidades interesantes, ¿no? Por lo tanto, sin abandonar la cautela, sí que pensamos que pueden haber ya oportunidades para entrar en renta variable, oportunidades para entrar en los mercados de emisores privados en renta fija, y probablemente sectores como el financiero, que se va a ver beneficiado en gran medida de esta subida de tipos de interés, porque su parte core de negocio va a verse muy beneficiada, pues pueden ser sectores que tengan todavía atracción. Alguna parte, algún tipo de sector industrial que ya en la publicación de resultados de este trimestre ha mostrado una resiliencia importante en sus márgenes y se ha visto poco afectado en los volúmenes de venta. Pueden ser sectores con oportunidades interesantes ahora. Y evidentemente en un entorno donde el tensionamiento de los tipos desaparece y tenemos un entorno de tipos de interés estables, aquellos valores más growth, denominados más growth, más sensibles a los tipos de interés, como pueden ser los tecnológicos, buena parte de ellos, pues pueden volver otra vez a tener comportamientos positivos en el mercado. Pues nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, Juan Carlos Canudo, desde Solventis. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Buenas tardes.